Página 1. Negación de la muerte, Ernest Becker, 1973. Ernest Becker, Springfield, Massachusetts, 27 de septiembre de 1924. Vancouver, 6 de marzo de 1974, fue un antropólogo cultural y científico interdisciplinario, pensador y escritor estadounidense. La negación de la muerte es la culminación de una vida de trabajo, y una brillante y apasionada respuesta al porqué de la existencia humana. En fuerte contraste con la predominante escuela freudiana de pensamiento, Becker aborda el problema de la mentira vital, el rechazo del hombre a admitir su propia mortalidad. Fue galardonado con el Premio Pulitzer a obra de no ficción general en 1974. Prólogo. Las primeras palabras que me dirigió Ernest Becker cuando entré en su habitación del hospital fueron: "Me coges in extremis". Esto es una prueba sobre todo lo que he escrito acerca de la muerte. Es mi oportunidad de mostrar cómo se muere, la actitud que se adopta si uno muere dignamente y con valor, de qué pensamientos rodea su muerte, cómo la acepta. Cuando el libro La negación de la muerte llegó a Psychology Today a finales de 1973 y me lo colocaron en mi mesa de trabajo para que lo valorase, me llevó menos de una hora tomar la decisión de entrevistar a Ernest Becker. El 6 de diciembre llamé a su casa de Vancouver con el fin de ver si aceptaba una entrevista para la revista. Su esposa, Marie, me contó que le acababan de trasladar al hospital, estaba ya en la etapa terminal del cáncer. A sus 50 años de edad, no le daban más de una semana de vida. Para mi sorpresa, al día siguiente me llamó y me dijo que, mientras le quedara energía y lucidez, a Ernest le gustaría mantener una conversación si yo podía acercarme por allí. Me fui a Vancouver enseguida, estremecido, a sabiendas de que lo único que podía haber más atrevido que invadir el mundo privado del moribundo sería rehusar su invitación. Aunque no nos habíamos visto nunca, Ernest y yo nos metimos rápidamente a fondo en la conversación. La proximidad de su muerte y los drásticos límites de su energía ahuyentaron cualquier posible cháchara. 3. Hablamos de la muerte delante de la muerte, del mal en presencia del cáncer. Al final del día, a Ernest no le quedaba energía, así es que se nos acabó el tiempo. Aún nos demoramos con dificultad unos cuantos minutos, porque decir adiós por última vez es duro, y ambos sabíamos que él no viviría para ver nuestra entrevista impresa. Un vaso de jerez medicinal en la mesita de noche nos proporcionó un ritual piadoso para acabar. Bebimos juntos el vino, y me fui. Aquel día, hace un cuarto de siglo, se convirtió en un acontecimiento crucial que cambió mi relación con el misterio de mi propia muerte y, por tanto, con el de mi vida. Llevaré siempre conmigo la imagen de la presencia de ánimo de Ernest, su lucidez, que mantuvo al precio de soportar el dolor, y cómo su pasión por las ideas mantuvo la muerte a distancia durante un tiempo. Es un privilegio haber estado con un hombre así en la heroica agonía de su muerte. En los años transcurridos desde entonces, Becker ha tenido un amplio reconocimiento como uno de los grandes cartógrafos espirituales de nuestro tiempo, como un sabio médico del alma. Gradualmente, sin demasiado entusiasmo, comenzamos a reconocer que la amarga medicina que prescribe la contemplación del horror de nuestra inevitable muerte es, paradójicamente, el pigmento que añade dulzura a la mortalidad. La filosofía de Becker, como aparece en la negación de la muerte y en la huida del mal, está tejida como una trenza de 4 cabos. 5. El primer cabo. El mundo es aterrador. La explicación de la naturaleza de Becker tiene poco en común con Walt Disney, por decir algo. La madre naturaleza es una brutal ramera, de fauces y garras rojas como la sangre, que destruye lo que crea. Vivimos, dice,
en una creación en la que la actividad rutinaria de los organismos es descuartizar a otros con los dientes, de todas las maneras posibles, mordiendo, triturando carne, tallos de plantas y huesos entre los molares, engullendo vorazmente la pulpa hacia el esófago con fruición, incorporando su esencia en nuestro propio organismo para defecar después los residuos con fetidez nauseabunda y ventosidades. TV escribe. La vida es simple, nacemos para comer y ser comidos. El único objetivo del organismo es la reproducción, copular para engendrar a la siguiente generación. Antes de ser engendrados, nada había, solo organismos dedicados a vivir, a absorber energía de donde fuese posible. Dos de esos organismos que no se conocían, se ayuntan y engendran a un nuevo ser, que para nada tiene conciencia de lo que ocurre, solo vive y en algún momento adquiere conciencia, pero ignora lo que fue al inicio, y por lo visto, también va a ignorar lo que será después de morir. Con suerte, el nuevo ser engendrado va a repetir la misma historia condicionada de vivir, matar o ser matado, reproducirse y luego, decaer hasta terminar siendo reciclado por el entorno. No hay más, eso es todo. Sanken escribe. El segundo cabo. La motivación básica del comportamiento humano es la necesidad biológica de controlar nuestra ansiedad básica, de negar el terror a la muerte. Los seres humanos somos ansiosos por naturaleza porque, en última instancia, nos encontramos indefensos y abandonados en un mundo donde nuestro destino es morir. Este es el terror de haber emergido de la nada, tener un nombre, conciencia de sí mismo, sentimientos íntimos profundos, un agudísimo anhelo de vivir y autoexpresarse, y, sin embargo, pese a todo esto, morir. Elizabeth Kubler-Ross y Ernest Becker fueron unos aliados insólitos que fomentaron la revolución cultural que sacó a la luz la muerte y el proceso de morir. Al mismo tiempo que Kubler-Ross nos autorizaba a practicar el arte de morir con gracia, Becker nos enseñaba que el pasmo, el miedo y la ansiedad ontológica eran los acompañantes naturales de contemplar el hecho de la muerte. TV escribe. No hay manera de eludir lo que está impreso en la naturaleza de los organismos, nacer para morir. Negar o renegar de esto, es enfermizo. Es un enorme desperdicio de energía ponerse a padecer por lo que ya sabemos no tiene salida. ¿Por qué la naturaleza no ha lanzado seres eternos sobre el escenario? Porque en ella no hay intencionalidad, no hay visión de pasado, presente o futuro, solo es una reacción de la energía, una manifestación sin sentido alguno, sin emoción. Le da lo mismo ser o no ser. El tercer cabo. Puesto que el terror a la muerte es avasallador, conspiramos para mantenerlo inconsciente. La mentira vital del carácter es la primera línea de defensa que nos protege contra la dolorosa conciencia de nuestra indefensión. Todos los niños toman prestado poder de los adultos y crean una personalidad introyectando las cualidades del ser divino. Si soy como mi todopoderoso Padre, no moriré. Mientras obedecemos a los mecanismos de defensa de nuestra personalidad, nos sentimos a salvo y creemos que el mundo es manejable, es lo que Wilhelm Reich denominó la coraza del carácter. Pero el precio que pagamos es alto. Reprimimos nuestros cuerpos para adquirir un alma que el tiempo no puede destruir, sacrificamos el placer para comprar inmortalidad, nos encerramos en nosotros mismos para evitar la muerte. Y la vida se nos escapa mientras nos hacernos fuertes en el interior de la fortificación que es el carácter. TV escribe. Desde que somos concebidos, el reloj está en marcha y la posibilidad de morir está enfrente. Cada día se vive y se puede morir, cualquier momento es el indicado para desaparecer. El pensamiento hace acto de presencia y se ilusiona con la idea de no dejar de ser. Y si no hay pensamiento, todas esas ideas de continuidad se esfuman. Sanken escribe.
La sociedad nos suministra una segunda línea de defensa contra nuestra impotencia innata, creando un sistema de héroes que nos permite creer que trascendemos la muerte al participar en algo de un valor duradero. Alcanzamos un sustituto de la inmortalidad al sacrificamos para conquistar un imperio, construir un templo, escribir un libro, constituir una familia, acumular una fortuna, promover el progreso y la prosperidad, crear una sociedad de la información y un libre mercado global. Puesto que la tarea principal de la vida humana es el heroísmo y trascender la muerte, todas las culturas tienen que proveer a sus miembros con un complicado sistema simbólico que es secretamente religioso. Lo que significa que los conflictos ideológicos entre las culturas son en su esencia batallas entre proyectos de inmortalidad, guerras santas. Una de las contribuciones más duraderas de Becker a la psicología social ha sido la de ayudarnos a entender que lo que impulsa a las corporaciones y a las naciones son motivos inconscientes que poco tienen que ver con los objetivos que declaran. Organizar una matanza en el campo de los negocios o en el de batalla, por lo común, tiene menos relación con las necesidades económicas o la realidad política que con la necesidad de convencemos a nosotros mismos de que hemos conseguido algo de un valor duradero. Pensemos, por ejemplo, en la guerra del Vietnam, donde lo que movió a Estados Unidos no fue ninguna realidad económica o intereses políticos sino la abrumadora necesidad de derrotar al comunismo ateo. El cuarto cabo. Nuestros proyectos heroicos que tienen como objetivo destruir el mal logran el efecto paradójico de aportar aún más mal al mundo. Los conflictos humanos son luchas mis dioses contra tus dioses, mi proyecto de inmortalidad contra tu proyecto de inmortalidad. TV escribe. Un partido político contra su adversario se enfrasca en una guerra ideológica, pero al final, de manera cínica, desvergonzada, los dos contendientes van por lo mismo, exprimir la vida de los contribuyentes, vivir del erario, perpetuarse en el poder, desde donde contemplan cómo es la vida servil y miserable de los ciudadanos, a quienes controlan socioeconómicamente. Delante del mundo, simulan una batalla, y luego de la reyerta, se van juntos a cenar, a embriagarse y a divertirse. A nadie le interesa la vida o el bienestar de los súbditos, que nacen y mueren como ganado. Sanken escribe. La raíz del mal causado por los humanos no es la naturaleza animal del hombre, ni su agresividad territorial, o su egoísmo innato, sino nuestra necesidad de ganar autoestima, negar nuestra mortalidad y lograr una imagen heroica de nosotros mismos. Nuestro deseo de lo mejor es la causa de lo peor. Queremos limpiar el mundo, convertirlo en algo perfecto, mantenerlo a salvo para la democracia o para el comunismo, purificarlo de los enemigos de Dios, eliminar el mal, crear una ciudad de alabastro sin rastro de lágrimas humanas, o un rey que dure 1000 años. Quizás el mayor logro de Becker ha sido crear una ciencia del mal. Nos ha aportado una nueva forma de entender cómo creamos un superávit de mal armamento, limpieza étnica, genocidio. Desde el principio de los tiempos, los humanos se han enfrentado con lo que Carl Jung llamó sus sombras sentimientos de inferioridad, odio a uno mismo, culpa, hostilidad al proyectarla sobre su enemigo. Le ha quedado a Becker la tarea de dejar totalmente claro que el armamento es un ritual social para la purificación del mundo, en el que al enemigo se le asigna el papel de sucio, peligroso y ateo. Dachau, Ciudad del Cabo y Milay, Bosnia, Ruanda, son el sombrío testimonio de la necesidad universal del chivo expiatorio: un judío, un negro, un asqueroso comunista, un musulmán, un tutsi. La guerra es un potlate muerte en el que sacrificamos a nuestros valientes muchachos para destruir a los cobardes enemigos de la probidad. Y cuanta más sangre, mejor. Porque cuanto mayor sea el recuento de cuerpos, más grandioso será el sacrificio por la sagrada causa, la cara del destino, el divino plan. 9.
La conclusión radical de Becker es que nuestros motivos altruistas que convierten al mundo en un depósito de cadáveres, el deseo de fundirnos con un todo más extenso, de dedicar nuestras vidas a una causa superior, de servicio a los poderes cósmicos plantean una cuestión incómoda y revolucionaria a cada individuo y a cada nación. ¿A qué precio adquirimos la convicción de que somos heroicos? No cabe duda de que una de las razones por las que Becker no ha tenido nunca una audiencia masiva es porque nos avergüenza con el reconocimiento de la facilidad con la que derramamos sangre para comprar la certeza de nuestra propia rectitud. Nos revela que la necesidad de negar nuestra desnudez y envolvernos en gloria nos impide reconocer que el emperador no lleva vestidos. Después de un diagnóstico tan sombrío de la condición humana, no es sorprendente que Becker ofrezca solo remedios paliativos. No hay expectativas de una curación milagrosa, ni de una próxima apoteosis del ser humano, ni de un futuro esclarecido, ni del triunfo de la razón. Becker bosqueja dos estilos posibles de heroísmo no destructivo. Lo máximo que podemos esperar de la sociedad en general es que la masa de individuos inconscientes llegue a desarrollar una moral equivalente a la de la guerra. Las ciencias del ser humano nos han mostrado que la sociedad siempre se compondrá de sujetos pasivos, líderes poderosos y enemigos, sobre los que proyectar nuestras culpas y odio hacia nosotros mismos. Este conocimiento quizás nos permita desarrollar una animadversión objetiva en la que el objeto de odio no sea un chivo expiatorio sino algo impersonal, como la pobreza, la enfermedad, la opresión o los desastres naturales. Al hacer de ese odio inevitable algo inteligible e informado, podríamos empezar a reconvertir nuestra energía destructiva en un hábito creativo. Para el individuo excepcional siempre existe el antiquísimo camino de la sabiduría. Becker, como Sócrates, nos aconseja entrenarnos para la muerte. El cultivo de la conciencia de nuestra muerte lleva a la desilusión, a la pérdida de la coraza del carácter y a una elección consciente para tener entereza ante el terror. El héroe existencial que sigue esta vía del autoanálisis se diferencia del individuo medio en que sabe que está obsesionado. En lugar de esconderse en la ilusión de su carácter reconoce su impotencia y vulnerabilidad. El héroe desilusionado rechaza los melodramas estandarizados de la cultura de masas en favor de un heroísmo cósmico en el que se siente la dicha auténtica de desprenderse de las cadenas de la dependencia acrítica y autoderrotista. Así, descubre nuevas posibilidades de elección, acción y nuevas formas de valor y resistencia. Al vivir con la consciencia voluntaria de la muerte, el individuo heroico puede elegir desesperarse, o dar un salto a lo Kierkegaard y confiar en la sacrosanta vitalidad del cosmos, en el desconocido Dios de la vida cuyo propósito misterioso se expresa en el drama abrumador de la evolución cósmica. Existen signos y la aceptación de la obra de Becker es uno de ellos de que algunos individuos se están despertando de la larga y obscura noche del tribalismo y el nacionalismo, de que están desarrollando lo que Tillich denominó una conciencia transmoral, una ética que es universal más que étnica. Nuestra misión en el futuro es explorar lo que significa para cada persona ser miembro de la familia de la Tierra, una mancomunidad de seres afines. Si vamos a utilizar la libertad para encerrarnos en nosotros mismos en personalidades estrechas, tribales, paranoicas y crear más utopías sangrientas, o para formar comunidades compasivas con los abandonados, es algo que está todavía por decidir. Mientras los seres humanos gocen de una porción de libertad, todas las esperanzas de futuro han de contemplarse en subjuntivo que podamos, que pudiéramos, que nos fuese posible. Ningún experto puede predecir si prosperaremos, o sucumbiremos. Tal vez elijamos incrementar o aminorar el dominio del mal. El guión del mañana aún no se ha escrito. Al final, Becker nos deja con una esperanza tremendamente frágil y asombrosamente poderosa. Es el disfraz del pánico, dice, lo que nos hace vivir en medio de la fealdad, no el natural regodeo animal.
Esto significa que el propio mal es sensible al análisis crítico y, probablemente, al influjo de la razón. Si en un futuro lejano la razón conquista nuestro hábito de hacer melodramas autodestructivos y somos capaces de disminuir la cantidad de mal que generamos, será en gran medida porque Ernest Becker nos ha ayudado a entender la relación entre la negación de la muerte y el dominio del mal. Sanken. Página 14.